¿Ya estamos grabando? Estás en aire, ¿no? Joya. Estamos en vivo. Hola comunidad, acá estamos juntos en otro video del canal de YouTube y vamos a charlar sobre si el entrenamiento es arte o ciencia. La idea es que vamos a estar leyendo algunos comentarios que nos dejaron en una publicación de Instagram donde preguntamos esto. Hubo opiniones de todos los colores. Bien. Y hoy te vamos a responder esa pregunta para que tengas argumentos para pensar y para debatir con tus amigos a ver si esto es arte o es ciencia. Si sos un hippie roñoso o si sos un científico. No hay nada más emocionante que la ciencia. La gran diversión de sentarse, estar callado, apuntar números, poner atención. La ciencia tiene todo. El contexto, ¿no? También estaría interesante como comentarles de dónde surgió, ¿no? Hacer esa publicación, que medio fue un chiste entre vos y yo, ¿no? Que nos llamó la atención, porque es una discusión que hemos escuchado nosotros que estamos en esto hace años, un montón, ¿no? Porque hay entrenadores que opinan que el entrenamiento es un arte, ¿no? Y ahí se entabló esa discusión. Totalmente. La pregunta ¿es un arte? ¿Es una ciencia? ¿Somos artistas? ¿Somos entrenadores? ¿Qué somos? ¿Dónde se encastra esto? No es que se nos ocurra a nosotros esto, sino que no es la primera vez que lo escuchamos y existe un gran número de entrenadores, ¿no? Y han comentado inclusive ahí que opinan que sí es un arte, ¿ok? Lo que tendríamos que hacer es ahora dejar en los comentarios qué opinas antes de escuchar el intercambio. Y después nos contás si tu opinión cambió o no. Lo que vamos a hacer es leer uno de los comentarios y empezar a debatir en torno a esto, ¿dale? Ajá. Vamos rapidito con el primero. Considero que es una ciencia, definitivamente. Pero pienso que quizá el arte existe cuando cada persona que lo realice en su proceso de mostrar, expresar, trascender, crea un arte. Que viene a través de una esencia individual, ya que cada cuerpo es único. Esta respuesta que dio tiene muchas cosas. Primero dijo que era una ciencia definitivamente y luego explicó por qué es un arte. Creo que es una respuesta que es incoherente. Totalmente. Es inconsistente, por más palabras lindas que use, por más articulación que tenga, por muy buena sintaxis. O sea, si defiende dos posiciones, si dice P y no P, es incoherente completamente. ¿Sí? Tenemos que empezar a tomar una posición y defender una posición sin defender las dos posiciones juntas, ¿no? ¿Te parece que es mucho como muy tibio también? Trata de quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Pero le brindó características de ciencia al arte. ¿Cómo sería? A ver. Si vos te fijas en parte en la descripción, dice un proceso, dice que se crea un arte cuando empieza un proceso de mostrar, expresar y trascender, ahí creas un arte. O sea, si vos estás mostrando y expresando, estás queriendo compararlo con algo, ¿no? Y aseverando que es verdad. Y si fuera un proceso, es como que hay una sistematización para producir arte. Y como eso es parte de la ciencia. Como que hay una línea de producción de cómo hay que hacer arte. Exactamente, y eso no existe. La ciencia sí tiene un proceso lógico y criterioso, etc. A ver, parte creo que de la definición del arte empieza de que siempre se le pone lo opuesto a la ciencia, ¿no? Del arte. Por lo menos no en un sentido de todas las características, sino en un sentido de su generación. ¿Cómo Totalmente. se genera? Y sobre todo lo que la gente piensa, ¿no? En la cabeza. ¿Se entiende esto, no? Más allá que el arte puede tener ciertas características. Yo creo que esa es la cosa fundamental, ¿no? Las personas cuando se pueden discutir si es ciencia o arte, están hablando más de lo que tienen en su cabeza que de lo que son las cosas en sí. Por ejemplo, yo puedo pensar que la ciencia es, por ejemplo, una forma de saber más igual que cualquier otra. La ciencia no tiene nada de especial. Puedo pensar eso. Entonces digo, bueno, la ciencia para mí, esto es ciencia y esto no. Estoy hablando de la ciencia, estoy hablando del pedo cósmico que en mi cabeza yo tengo sobre qué es ciencia o no. Y no con el arte. Capaz que muchas personas ni siquiera podrían entender, definir, reflexionar sobre qué es el arte y están tratando de clasificar las distintas cosas dentro de si es arte o no. La pregunta es, ¿deberíamos tratar de, como usó la palabra esa, trascender? ¿No? Bueno, trascendamos el primer pensamiento que se nos cruza por la cabeza, reflexionemos por un segundo y pensemos, ¿qué es arte? ¿Qué se ha entendido como arte a lo largo del tiempo? ¿Qué tipo de concepto puedo definir para tratar de ser coherente con lo que digo, ¿no? Avancemos un poquito más y veamos otra, a ver qué más dicen. El arte del entrenador aplicando la ciencia. Vos imaginate decirle a un científico que aplicar la ciencia es un arte. O sea, que estamos comparando a una persona que pinta un cuadro, que hace una canción, con el tipo que está haciendo ciencia. Es otra vez otra respuesta que trata de unir las dos cosas. Bueno, es y no es. Usted me entiende. Yo creo que ahí lo que él quiso expresar, ¿no? Porque mucho de lo que no se llegan a entender muchas veces en los comentarios con lo que dijo el arte del entrenador, trata de la suma de la experiencia, el conocimiento que tiene ese entrenador a lo largo de haber entrenado a años atletas, de haber entrenado él quizás, de haber estudiado, etcétera.
y llevado a la práctica, ¿no? O sea, la gente cuando habla de ser arte de entrenador habla de eso, ¿no? De todo un cúmulo de experiencias vividas y estudios, etcétera, y eso lo denomina arte. Excelente, excelente. Si pudiéramos llegar a descubrir qué tiene en la cabeza la gente cuando dice el arte, de, y vos decís, es la acumulación de experiencias y de aprendizajes, de la práctica profesional, ¿de qué manera eso está alejado de la ciencia? Totalmente. ¿De qué manera tener experiencia está alejado de la ciencia? Por ejemplo, ¿qué son los estudios científicos si no son personas, por ejemplo en el campo del entrenamiento, ¿no? Sí. Entrenando a otras y controlando cada cosita que pueden? Porque vos venís al gimnasio y te doy para que entrenes algo y no te controlo qué comes, no te controlo cómo dormís, incluso muchas veces ni siquiera controlo cómo haces el ejercicio. Es típico, ¿no? Yo te digo, bueno, andá a hacer banco plano 3x10. Y la persona va y hace esto. Y el recorrido es malo, y la carga que pone ni se fija el esfuerzo, ni nada. En un estudio científico, se toma a la persona y se dice, vamos a hacer 3x10, y se la mira y se le controla cada repetición. Incluso en los estudios sobre velocidad de ejecución, lo que se hace es decirle a cada repetición, lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas. Imagínate entrenar una persona que te mire cada una de las repeticiones que haces. Tu entrenamiento sería otro, ¿o no? Y sería mucho más efectivo. Así es. Me estoy riendo porque atrás de cámara están intentando hacernos reír, ¿no? Pero yo creo que mientras tengamos en claro que una de las definiciones de arte es todo aquello que nos pueda generar emoción, ¿no? Todo lo que tenga que ver con emociones muchas veces es irracional, ¿no? Desde el plano emocional. Bien, creo que el entrenamiento no tiene que depender ni de las emociones del entrenador, ni de la irracionalidad. ¿Se entiende esto? Entonces, tratar de que entendamos de que el arte acá, si nosotros entrenamos a alguien y pensamos que somos artistas y nos basamos en emociones y racionalidades, vamos a terminar lastimando personas, ¿no? El ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Bueno, yo creo que algo fundamental acá... Un artista excelente, ¿no? Porque soy un entrenador que encanta entrenar bajo su arte, etcétera, y no le importa pagar las consecuencias porque él es un artista. Los artistas tienden a trascender y tienden a ser polémicos ¿y qué pasa con un artista? Si un entrenador se convierte en un artista. Los artistas no aceptan que están equivocados. Y generalmente son los críticos los que no entienden su arte. Porque el arte no se valora en correcto o incorrecto. En cambio, los resultados del entrenamiento, totalmente. Sí. Vas a tener un montón de artistas a lo largo de la historia que fueron incomprendidos porque la gente no les entendía un carajo. Entonces yo soy un artista, soy un entrenador que me encanta el arte, este es mi arte, y los que no entendieron lo que yo hago con mi entrenamiento son unos estúpidos y unos idiotas que no están preparados todavía para este arte. Y si mi entrenamiento no te funcionó es porque el problema lo tenés vos. Exactamente. Mi arte es perfecta. Mira, yo quiero señalar algo que me parece muy importante a mí. Si alguien llegase a defender la posición de que el entrenamiento es un arte porque no solo considera las repeticiones y los pesos, sino las emociones, es un grave error. Lo que sabemos de manera correcta sobre las emociones, lo sabemos por la ciencia. De acuerdo, a veces la ciencia es más arte que ciencia, Morty. Muchas personas no entienden eso. Yo no sé sobre las emociones porque me tiro panza arriba y pienso, ay, ¿qué sentirá una persona? Sabemos sobre las emociones, sobre todo las investigaciones que tenemos sobre psicología, neurociencia, y comprendemos cómo trabajar sobre esas emociones, cómo considerarlas, cómo valorarlas y qué rol tienen en el entrenamiento en sí. Tenemos estudios de eso. O sea, tampoco es válido, es un error grosero decir que es arte porque tiene emoción. Si las emociones las conocemos por la ciencia. Ok, algunos estarían contentos de que las emociones se las gestione otro basado en lo que piensa, basado en lo que se le ocurrió. No tiene ningún sentido y es nuevamente no entender de qué hablamos cuando hablamos de ciencia y no entender de qué hablamos cuando hablamos de arte. Y la emocionalidad yo creo que es un punto que surge constantemente. Mira, acá tenemos otra que dice, arranca así, opinión controversial. Dice eso. A ver, seguro que es una pelotuda. Probablemente. Es 100% arte. A lo largo de toda la historia, en todo el mundo, en todas las culturas, hubieron atletas que superaban las expectativas de cada época y no tenían un equipo de científicos haciéndoles un seguimiento. La ciencia, como la conocemos, especialmente ciencia de los deportes, es relativamente muy reciente. Acá hay algo fundamental. Está planteando la idea de que como la ciencia, según esta persona, empezó recientemente, entonces todos los resultados que hubo antes no se debían a la ciencia y se debían al arte. Aquí hay que entender una cosa muy esencial. Primero que los primeros fundamentos de la ciencia como la conocemos hoy nacieron en Grecia, muchos años antes de Cristo. Los conceptos relacionados a cómo funciona el mundo, quiero saber la verdad, quiero refutar algunas ideas que son incorrectas,
no son nuevas, no aparecieron ayer. Como la ciencia es un método para obtener conocimiento, que yo obtenga un resultado sin saber que estoy haciendo algo, no niega que ese conocimiento pudo venir de lo que era ciencia en ese momento en sí. Porque si no, bueno, decimos, para correr bien esta carrera tengo que matar 3 gallinas, tengo que robar algo y tengo que rezar. Sabemos que ninguna de esas cosas tiene mecanismos materiales para hacerlo. Y que una persona diga, bueno, yo entreno, y entreno cada vez un poquito más fuerte, o levanto un poquito más de peso, o corro un poquito más de tiempo. Ahí hay un razonamiento lógico que está avanzando, ¿o no? Si estoy cansado, descanso, ¿me entendés? Y así con un montón, si tengo hambre, como, ¿no? ¿Y qué pasó? Y de repente comí tal cosa y me cayó mal, ¿no? Antes de la guerra, entonces no la voy a comer, ¿no? Y ahí va todo un proceso lógico que se va desarrollando tras de eso, ¿entiendes? Y eso no es arte, es ciencia, es prueba, error, fallo, planteo, hipótesis. Y negar la obtención de conocimiento de carácter científico en la antigüedad, simplemente porque lo valoramos con los estándares actuales, sería un anacronismo. Totalmente. O sea, querer juzgar lo que se hizo antes con las condiciones actuales. Y eso no es correcto. Pero que alguien no aplique ciencia para trabajar, tampoco quiere decir que está aplicando arte. Totalmente. Lo que podríamos decir que aplica, ¿sabes qué es? Y esta es una palabra central que rompe con el debate como lo entendemos. Técnica. Técnica, porque la técnica es una herramienta. La ciencia es una manera de obtener conocimiento, la técnica es una herramienta. Y si es una tecnología, es una técnica informada por la ciencia. Entonces rompemos, no, pará, no es un arte, no es un cuadro, no es una canción, no es un baile. Y no tiene por qué ser directamente una ciencia, que no es una aplicación, la ciencia no es una herramienta para hacer, es una herramienta para conocer. Sí. Y lo que yo hago, mi herramienta para hacer, puede ser una técnica. Entonces, todos aquellos que corrieron muy rápido, saltaron muy alto y tuvieron mucha fuerza en la antigüedad, sus entrenadores podríamos decir que son unos muy buenos técnicos, porque aplican una herramienta que da resultados, no artistas. Totalmente. Hay muchas cosas de este sentido como las que mencionamos hasta ahora. ¿Cuáles son? Primero, esta idea de que si tiene que ver con las emociones, no es ciencia. Toda la neurociencia y toda la psicología se trata sobre las emociones. Y el enfoque es científico, porque lo que no se entiende es que es el enfoque científico. Después, si tiene que ver con la experiencia, con la práctica, no es científico, es artístico. ¿Por qué? Si la ciencia se trata de experimentar, o sea, de tener experiencias simplemente que controladas. Controlo ciertas variables, controlo ciertos efectos, pero la ciencia es experiencia. La ciencia no es una simulación, la ciencia no es otra cosa. La ciencia es experiencia controlada. Creo que en definitiva, como habíamos dicho antes, la palabra que si un entrenador usa la palabra arte es un red flag, ¿no? Es una persona que no puede expresar de dónde sacó quizás sus resultados, su conocimiento, o no sabe exactamente qué es lo que está haciendo con la persona que entrena. Mirá qué interesante esta, ¿eh? Pero entonces, ¿el entrenamiento es arte o ciencia? Arte es el arte de la guerra. Suscríbete al canal, no seas un artista. Y va en relación a esto que decís vos, el saber o el no saber qué haces con la persona. Mirá. ¿Cuál? Y cómo... Totalmente. ¿Cómo tuviste relaciona los resultados? No, esto es arte, fíjate magia. Cómo relaciona lo del arte, mira, dice. Incluso un deporte tan artístico como la gimnasia rítmica o el ballet tiene su ciencia, dice. Y agarra y pone. Si querés fluir y verte artístico, primero ganas fuerza, aprendes la técnica, te volvés resistente con un plan de entrenamiento elaborado para vos. Y verás cómo la ciencia que aplicaste en ese plan te lleva al arte. No al arte como que hiciste arte, al arte como que tu resultado tiene características artísticas. Totalmente, 100%. Fundamental. 100%. Es la verdad brillante cómo se relaciona y ver en el arte, no en el proceso, sino tal vez en el resultado. Sí es artístico un baile de ballet, pero no quiere decir que haya sido un arte preparar físicamente y mentalmente y emocionalmente a esa persona para lograr ese resultado. Creo que se confunden muchas veces esas cosas, ¿no? Básicamente uno pone, con el arte se logra acercar la ciencia a las personas. Acercar la ciencia a las personas es divulgación científica. No es un arte. Incluso tenemos muchos estudios que nos muestran cuáles son las palabras que debemos usar para llegar más a las personas y cuáles son las palabras que no debemos usar. Cómo conectar emocionalmente con alguien es un fenómeno que se puede estudiar desde la ciencia. Vos viste, el otro día estábamos charlando sobre libros, cómo la ciencia estudia qué palabras son las que están más presentes en los bestsellers, ¿o no? Total.
Entonces hay estudios lingüísticos. Repetición de verbos. Exacto, sintaxis. que buscan eso. Y buscan ver cómo una palabra reacciona, afecta a las emociones. ¿Y cómo vemos cómo afecta a las emociones? Con estudios neurofisiológicos, neurológicos, hormonales. Entonces, nuevamente hay un montón de ciencia en lo que muchas personas ven como arte. Yo creo que a pesar de todos los argumentos lógicos y contundentes que estuvimos dando y charlando, va a haber personas igual que decir, pero arte. ¿Entendés? Pero arte, y va a justificar, ¿no? Porque no tiene la capacidad quizás lingüística de expresarse. ¿Se entiende esto? Entonces, no tener herramientas para hacerse entender qué es lo que quiere decir, creo que capaz trate de englobar, ¿viste? O no quiere. O que no quiere, ¿no? O directamente no puede expresarse, entonces dice, no, porque es un arte. ¿Entendés a lo que voy? Totalmente. No, porque lo que él hace es arte. No, y no tiene como vos la capacidad de ver en detalle lo que está haciendo. ¿Me entendés? Yo creo que una de las lecciones más importantes que nos permitió abandonar de alguna manera aquella corriente de pensamiento del positivismo lógico, incluso el positivismo lógico, es que el significado precede a la verdad. Claro. Yo no puedo tratar de determinar la verdad o la falsedad de algo si no entiendo de lo que estoy hablando. Totalmente. Entonces, yo no puedo determinar si algo como el entrenamiento, que probablemente lo más correcto sea llamarlo una técnica, es ciencia o arte, si no entiendo de qué hablo de ciencia y pienso que si hablo de emociones, no hablo de ciencia. Pienso que si hablo de experiencia, no hablo de ciencia. Bueno, bienvenidos al mundo actual en donde la ciencia es una experiencia controlada y la ciencia es uno de los campos más fructíferos para estudiar las emociones de las personas. Con esto los vemos en los comentarios en el siguiente video. Muchas gracias.